Bienvenidos a este espacio de conocimiento. En esta oportunidad abordaremos el papel de los riñones en la regulación de los líquidos y del medio interno. Les habla Yajaira Rojas, nutricionista dietista y residente de la especialidad de nutrición clínica de la Universidad de los Andes, bajo la tutoría de la profesora especialista Iraima de Jesús. La nefrona es la unidad funcional del riñón y tiene la función de filtrar, reabsorber y secretar sustancias, teniendo como producto final la orina. Existen dos tipos de nefronas, tenemos las corticales y las justamedulares. Las nefronas corticales son más abundantes y tienen túbulos que apenas penetran en la médula, mientras que las nefronas justamedulares sí tienen túbulos que penetran hasta la profundidad de la médula. Para entender el funcionamiento renal debemos recordar los siguientes conceptos. La filtración, que es el paso de sustancias de la sangre hacia el espacio urinario a través de la barrera de filtración glomerular. La reabsorción, que es el paso de sustancias de los túbulos renales hacia los vasos capilares que los rodean. La secreción, que es el paso de sustancias de los vasos capilares, los capilares peritubulares, que rodean los túbulos hacia los túbulos renales. Y la excreción, que es el producto final de la eliminación, resultado de los procesos de filtración, reabsorción y secreción. Dichos procesos los podemos observar en esta imagen que nos muestra cómo el proceso de filtración ocurre desde el plasma sanguíneo hacia la nefrona. Y vemos la reabsorción desde el túbulo renal a el capilar peritubular. Y la secreción desde la sangre hacia el túbulo renal. Recordemos que el primer paso para la formación de orina es la filtración glomerular. De aproximadamente 180 litros de líquido filtrado al día, la mayor parte se absorbe, dejando únicamente 1 litro para su excreción. Esta alta tasa de filtración glomerular depende de la tasa de flujo sanguíneo renal y las propiedades especiales de las membranas de los capilares glomerulares. Recordemos que al tener la tasa de filtración glomerular, tenemos un indicativo para la clasificación de la función renal que va de acuerdo a etapas. Y cada vez que disminuye esta capacidad de filtración, pues hay una afectación de moderada a severa e incluso total del funcionalismo renal. La osmolaridad de los líquidos corporales se mantiene en un valor de alrededor 290 a 300 milimol por litro mediante procesos conocidos como osmorregulación. Incluso pequeñas desviaciones de la osmolaridad de los líquidos corporales producen un conjunto de respuestas hormonales que alteran la reabsorción de agua por los riñones, intentando normalizar la osmolaridad. Estos mecanismos renales de reabsorción de agua son los responsables de mantener constante la osmolaridad de los líquidos corporales. Igual que otros mecanismos reguladores, el control del equilibrio hídrico se ejerce a la altura del túbulo distal final y del túbulo colector. Al comparar la osmolaridad de la orina con una referencia de la osmolaridad de la sangre, vemos que si esta es igual, es decir, se mantiene un rango promedio de 290 a 300 milimol por litro, tendremos una orina isosmótica. Si esta es mayor a la osmolaridad de la sangre, hiperosmótica, y si es menor, hiposmótica. Y de allí pues los diversos sistemas de retroalimentación o compensación se activarán para mantener el equilibrio. Los riñones ajustan su diuresis para compensar las ingestas de agua anormalmente bajas o altas, o las pérdidas anormalmente altas por otras rutas. Las hormonas involucradas en la coordinación de estas funciones incluyen la angiotensina 2, aldosterona, el péptido natriurético auricular y la hormona antidiurética, también llamada vasopresina. Los riñones necesitan excretar unos 600 milimoles día, independientemente del volumen de agua excreta.
Cuando la ingesta de agua es especialmente alta, el riñón humano puede generar orina con una osmolaridad tan baja como 40 miliosmoles, diluyendo la orina unas 7.5 veces con respecto al plasma. Como los riñones deben seguir secretando los 600 miliosmoles de solutos, el volumen de la orina en una diuresis acuosa extrema se elevaría hasta 15 litros al día. Cuando se está produciendo la orina diluida, la osmolaridad del líquido en la luz tubular aumenta a medida que fluye por la rama descendente del asa de Henle, disminuye a medida que pasa por la rama ascendente y se reduce aún más cuando fluye a través del resto de la nefrona y del túbulo colector. Estos cambios en la osmolaridad son el resultado de diversos mecanismos. Al observar la imagen podemos ver que los números que se muestran a lo largo del trayecto indican los miliosmoles por litro, que van disminuyendo. Las líneas que vemos en este trayecto también y en el túbulo contorneado indican la impermeabilidad al agua, que se presenta ante la ausencia de la hormona antidiurética. Y esto es lo que hace que la osmolaridad de la orina vaya descendiendo incluso hasta llegar a 65 miliosmol por litro. Cuando es preciso conservar agua, como en una ingesta restringida o cuando las pérdidas son excesivas, el riñón es capaz de generar orina con una osmolaridad alta de hasta 1200 miliosmol, concentrando la orina alrededor de 4 veces con respecto al plasma sanguíneo. Como los riñones deben seguir secretando 600 miliosmol de soluto, el volumen de la orina en una diuresis acuosa extrema se disminuye hasta los 0.5 litros al día. Por el contrario, la producción de la orina concentrada se lleva a cabo mediante un primer momento donde los cotransportadores en la porción ascendente gruesa establecen un gradiente osmótico. Posteriormente, las células principales en el túbulo colector reabsorben más agua en presencia de la hormona antidiurética para posteriormente llevar a cabo el reciclaje de la urea que provoca un aumento de su concentración en la médula renal, teniendo como resultado una orina concentrada que puede llegar a una osmolaridad hasta de 1200 miliosmol por litro. Pero toda esta regulación de los líquidos corporales está influenciada por una hormona muy importante, que es la ADH o vasopresina. Este es un péptido de 9 aminoácidos que es sintetizado por las células neuroendocrinas localizadas en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, y se acumulan en los gránulos que son transportados hacia los axones celulares y almacenados en las terminaciones nerviosas localizadas en la neurohipófisis. Tiene una vida media entre 15 a 20 minutos y es rápidamente metabolizada en el hígado y los riñones. La influencia de la vasopresina en el manejo renal de agua está dado por varios factores, como el factor osmótico por la osmolaridad plasmática, hemodinámicos como cambios en el volumen y presión del sistema vascular. También hay factores o condiciones que los estimulan, como náuseas, dolor, el embarazo, la nicotina y la angiotensina 2. Y también hay elementos, factores que lo inhiben, como el alcohol, el péptido natriurético atrial, van a inhibir esa producción de vasopresina. Cuando la osmolaridad de los líquidos corporales aumenta por encima de lo normal, el lóbulo posterior de la hipófisis secreta más ADH, que aumenta la permeabilidad del agua de los túbulos distales y los conductos colectores, aumentando la reabsorción de agua. En cambio, una disminución en la osmolaridad del líquido extracelular disminuye la secreción de ADH, lo que disminuye por tanto la permeabilidad al agua y conduce a la excreción de mayores cantidades de orina diluida. De este modo, la presencia o falta de ADH determina en gran parte que el riñón excrete una orina diluida o concentrada. En esta imagen podemos observar cómo hay varios
componentes del sistema de retroalimentación osmorreceptor ADH para el control de la concentración de sodio y la osmolaridad del líquido extracelular. Puede observarse que la liberación de ADH está controlada también por reflejos cardiovasculares que responden a reducciones en la presión arterial y el volumen sanguíneo, originados en vasoreceptores arteriales en el callado aórtico y en el seno carotídeo, y receptores de baja presión en las aurículas y en las arterias pulmonares respectivamente. El riñón es el principal órgano implicado en la regulación del equilibrio ácido-base por dos motivos fundamentales. Es la principal vía de eliminación de la carga ácida metabólica normal y de los metabolitos ácidos patológicos. Es el órgano responsable de mantener la concentración plasmática de bicarbonato en un valor constante, gracias a su capacidad para reabsorber y generar bicarbonato de modo variable en función del pH de las células tubulares renales. Por tanto, en una situación de acidosis se producirá un aumento en la excreción de ácidos y se reabsorberá más bicarbonato, mientras que en una situación de alcalosis ocurrirá lo contrario, es decir, se retendrá más ácido y se eliminará más bicarbonato. Por este motivo, el pH urinario va a experimentar cambios pudiendo oscilar entre 4.5 y 8.2. Los riñones reabsorben la mayor parte de los miliequivalentes de bicarbonato que filtran diariamente. El bicarbonato es filtrado continuamente hacia la luz del túbulo renal, generalmente asociado a los iones de sodio, de modo que el filtrado glomerular intacto, la concentración de bicarbonato se mantiene prácticamente igual a la del plasma. De allí la importancia del proceso de reabsorción de este. Los iones bicarbonato filtrados se reabsorben por la interacción con iones hidrógeno en los túbulos. El efecto neto es una reabsorción de bicarbonato. En condiciones normales, las cantidades de bicarbonato y de hidrogeniones que penetran en los túbulos son casi iguales y se combinan entre ellos para formar CO2 y agua. Un ejemplo de este proceso es que cuando existe un exceso de iones bicarbonato respecto a los de hidrogeniones en la orina, entonces tenemos una alcalosis metabólica. El bicarbonato no se reabsorbe y se excreta en la orina. Por el contrario, cuando tenemos una acidosis, que existe un exceso de hidrogeniones con respecto a los iones bicarbonatos, en este caso la reabsorción de bicarbonato es completa. Si a pesar del proceso de reabsorción la concentración de bicarbonato plasmático permanece por debajo del valor normal, las células tubulares sintetizan bicarbonato. Esto sucede fundamentalmente en el túbulo contorneado distal a partir de CO2 procedente de la sangre o del propio metabolismo de la célula tubular por acción de la anhidrasa carbónica. Otro de los mecanismos del riñón para mantener el equilibrio ácido-base es el sistema de amonio. Este juega un papel crucial en la regulación del ácido-base y la eliminación de desechos nitrogenados. El riñón produce amoníaco a partir de la glutamina y este amoníaco combinado con los iones de hidrógeno forma amonio. Este amonio se excreta luego en la orina, ayudando a eliminar el exceso de ácido del cuerpo. La producción de amonio tiene lugar en las células del túbulo proximal del riñón. La glutamina se metaboliza produciendo amonio y bicarbonato. El amonio se transporta a la luz tubular, espacio dentro del túbulo, y se secreta en la orina. También se puede transportar a la sangre a través de las venas renales. La excreción de amonio en la orina es un mecanismo importante para eliminar el exceso de ácido del cuerpo, ya que el amonio se une a los iones hidrógeno neutralizándolos y permitiendo su eliminación a través de la orina. La producción y excreción de amonio están regulados por diversos factores como el pH y el potasio extracelulares, así como por hormonas como los mineralocorticoides y glucocorticoides. El riñón desempeña un papel central en el metabolismo y homeostasis del calcio, regulando la cantidad de calcio que se reabsorbe y excreta para mantener concentraciones séricas dentro de un rango estrecho. Es esencial para las funciones como contracción muscular, transmisión,
Aproximadamente el 98 al 99% del calcio filtrado por el glomérulo es reabsorbido a lo largo del túbulo renal, en el túbulo proximal, en la rama ascendente gruesa del asa. La reabsorción de calcio en el túbulo proximal y en la rama ascendente gruesa ocurre por vía paracelular, mientras que en el túbulo distal y conector predomina la vía transcelular y está regulada por hormonas como la paratormona. La paratormona aumenta la reabsorción de calcio en el túbulo distal y estimula la conversión de 25-hidroxivitamina D a 1,25-dihidroxivitamina D en el riñón, que es la forma activa, lo que incrementa su utilización. Además, tenemos un receptor sensor de calcio en la nefrona que va a regular la reabsorción tubular en respuesta a cambios séricos. El riñón, por tanto, ajusta la excreción urinaria de calcio según las necesidades metabólicas y la disponibilidad sistémica, en coordinación con el hueso y con el intestino. Alteraciones en la función renal o en la regulación hormonal pueden llevar a trastornos como hipercalcemia, hipocalcemia, nefrolitiasis. El riñón adulto desempeña un papel fundamental en la eritropoyesis y es la principal fuente de eritropoyetina, una glucoproteína sensible al oxígeno esencial para la producción de glóbulos rojos. La disminución de la presión de oxígeno renal promueve la inducción de la eritropoyetina mediada por el factor inducible por hipoxia 2, designado con las siglas HIF-2, en las células similares a los fibroblastos intersticiales peritubulares, que sirven como sitio celular de síntesis de eritropoyetina en el riñón. No está claro si la señalización del factor inducible por hipoxia en otros tipos de células renales también contribuye a la regulación de la producción de eritropoyetina. Gracias por llegar hasta acá. Les invitamos a suscribirse en nuestro canal, darle like y compartir esta información.